CSD3 Shadow. CSD3 Shadow Effects. Con CSD3 puede añadir sombras al texto y a los elementos. En este capítulo aprenderá acerca de las siguientes propiedades: Text Shadow y Box Shadow. CSD3 Shadow Text. El CSD3 Text Shadow propiedad se aplica sombra al texto. En uso más simple, solo se especifica la sombra horizontal 2 píxeles y la sombra vertical 2 píxeles. Efecto de sombra de texto. Ejemplo. A continuación, añadir un color a la sombra. Efecto de sombra de texto. Ejemplo. A continuación, añadir un efecto de desenfoque a la sombra. Efecto de sombra de texto. Ejemplo. CSD3 Shadow Text. El siguiente ejemplo muestra un texto blanco con la sombra negra. Efecto de sombra de texto. Ejemplo. Ejemplo muestra una sombra de neón resplandor rojo. Efecto de sombra de texto. Ejemplo. Múltiples sombras. Para agregar más de una sombra al texto, puede agregar una lista separada por comas de sombras. El siguiente ejemplo muestra un resplandor de neón rojo y azul, sombra. Efecto de sombra de texto. Ejemplo. El siguiente ejemplo muestra un texto blanco con la sombra negra, azul y azul oscuro. Efecto de sombra de texto. Ejemplo. CSD3 Box Shadow propiedad. El CSD3 Box Shadow propiedad se aplica a los elementos de sombra. En uso más simple, solo se especifica la sombra horizontal y vertical de la sombra. Ejemplo. A continuación, añadir un color de la sombra. Ejemplo. A continuación, añadir un efecto de desenfoque a la sombra. Ejemplo. CSD3 Box Shadow propiedad. También puede añadir sombras a la 2.2.before y 2.2.after pseudoclases para crear un efecto interesante. Ejemplo. Tarjetas. Un ejemplo de uso de Box Shadow propiedad para crear tarjetas de papel como. Empezamos la práctica tutorial. Aquí tenéis el primer ejemplo. Vamos a empezar con Text Shadow y acordaros que esta propiedad se aplica sombra a un texto. El uso más simple, solo se especifica la sombra horizontal y la sombra vertical. Por tanto, es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Vamos a utilizar para ello una etiqueta H1 con este texto, que es el que le vamos a dar el efecto sombra con nuestro estilo. Para ello vamos a nuestra etiqueta Style y directamente ya señalizamos a qué tipo de etiqueta vamos a dar el estilo y después le colocamos la propiedad Text Shadow, como veis aquí. Esa es la estructura: Text, guión, Shadow, luego los dos puntos y luego ya dónde queremos dar la sombra. En este caso, como hemos comentado, vamos a darle la parte horizontal
2 píxeles y la parte vertical 2 píxeles. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Aquí tenéis el efecto que le hemos dado a Text Shadow. Vamos a por el siguiente ejemplo. En este caso vamos a añadirle un color a la sombra. Seguimos, por tanto, utilizando la etiqueta H1 con el texto correspondiente y nos vamos a nuestra etiqueta Style. En ella, como veis, tenemos ya nuestro Text Shadow preparado. En él, la única variante con respecto al anterior ejemplo es que le vamos a dar un color. Vamos a colocar la sombra en posición horizontal y vertical correspondiente, 2 píxeles, y luego le vamos a dar un color, en este caso rojo. Vamos al navegador y vamos a ver el efecto. Aquí veis cómo ahora le hemos colocado el color rojo. Vamos a por el tercer ejemplo. En este caso lo que vamos a hacer aquí es añadir un efecto de desenfoque a la sombra. Seguimos, por tanto, utilizando una etiqueta H1 con el texto y lo que vamos a hacer es ir a nuestra etiqueta Style. Aquí tenemos nuestra etiqueta Style y aquí le damos el estilo correspondiente a nuestra etiqueta H1. En este caso le vamos a poner otro parámetro más, en este caso 5 píxeles. Acordaros, posición horizontal, posición vertical, 2 píxeles y 2 píxeles, que veis aquí. Luego ya le damos ahora el efecto desenfocante de 5 píxeles y luego ya después le damos el color rojo, que le hemos dado en el anterior ejemplo. Vamos agregando más propiedades a Text Shadow, más parámetros. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Y aquí veis cómo se queda más desenfocado el color rojo. Vamos a por el cuarto ejemplo. En este caso lo que hacemos es mostrar un texto blanco con una sombra negra. Para ello seguimos utilizando, como vamos a hacer en todos los ejemplos, una etiqueta H1 con un texto y luego ya vamos a nuestra etiqueta Style como siempre y aquí en nuestra etiqueta H1 le vamos a colocar primero un color 2.white blanco y luego al texto y luego después le vamos a dar un Text Shadow con la sombra correspondiente horizontal y vertical, el desenfoque correspondiente 4 píxeles y de color negro. Vamos a ver qué efecto produce dándole estas dos propiedades de CSS. Aquí veis el ejemplo. El texto le hemos puesto, como ya sabéis, de color blanco y luego lo que es la sombra de color negro, con ese efecto desenfocante. Vamos a por el siguiente, el quinto, y aquí lo que vamos a hacer es mostrar una sombra de neón resplandor rojo. Para ello, vuelvo a insistir, utilizamos etiqueta H1 con texto correspondiente y luego ya en nuestra etiqueta Style le damos esta línea de código de CSS3 text-shadow, 2 puntos, y lo que vamos a hacer es darle estas propiedades que veis: 0, 0, 3 píxeles y luego el color que queremos darle determinado. Vamos a navegar y vamos a ver el resultado. Y aquí tenéis el resultado. Vamos a por el siguiente, el sexto ejemplo, y aquí lo que vamos a hacer es, para agregar más de una sombra al texto, puede agregar una lista separada por comas de sombra. El siguiente ejemplo muestra un resplandor de neón rojo azul de sombra.
Así que lo que vamos a hacer es volver otra vez a utilizar nuestra etiqueta H1. Y en nuestra etiqueta Style le damos Text Shadow 00, 3 píxeles, un color determinado, luego ya le ponemos la coma y luego le damos otra vez otros parámetros distintos. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Y aquí tenéis el efecto. Vamos a por el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, vamos a mostrar un texto blanco con la sombra negra, azul y azul oscuro. Para ello, por tanto, vamos a tener que dar 3 parámetros, como veis. Seguimos con la etiqueta H1 y aquí le vamos a dar primero un color white a nuestro texto. Por tanto, el texto será en blanco, como hemos comentado. Luego la sombra va a ser de color negro. Por tanto, utilizamos el Text Shadow y le damos estas propiedades para que la sombra sea de color negro. Y luego, para que además también utilizar otra sombra azul y luego otra sombra de color azul oscuro. Vamos a darle 3 sombras. La estructura, como veis, es la que tenéis aquí en la línea de código. La primera sombra le vamos a dar, por tanto, posición horizontal y vertical de 1 píxel a cada una, el desenfoque de 2 píxeles y luego el color negro. En la siguiente le vamos a dar 0, 0 y luego le vamos a dar 25 píxeles de desenfoque y luego color azul. Y en la siguiente pues le hemos dado otras propiedades distintas, como veis, para que quede de diferente manera cada sombra. Vamos, por tanto, a ver el efecto que nos va a generar darle estas propiedades. Aquí veis. Ahora vamos a por el siguiente ejemplo, que es el 8. Y en el 8 lo que vamos a hacer aquí es utilizar la propiedad Box Shadow. Antes habíamos utilizado la Shadow para el texto, ahora para una caja determinada. Para aplicarle una sombra. El uso más simple, solo se especifica la sombra horizontal y vertical. Por tanto, en vez de utilizar ahora un H1 para el texto, vamos a utilizar un div, un contenedor, puesto que la propiedad se llama Box Shadow. Vamos a dar estilo a un contenedor, por tanto. Así que a este div le vamos a dar estilo. Vamos a nuestro style, CSS, a nuestra etiqueta, y vamos a ver a nuestro contenedor div lo que le hemos colocado. De momento, un width de 300 píxeles y un height de 100 píxeles para delimitar un poco nuestro contenedor. Luego le vamos a dar un padding de 15 píxeles y luego después un background color de color amarillo para que se nos pueda ver nuestro contenedor en el navegador. Y después de que ya tenemos preparado nuestro contenedor, le damos ya nuestro Box Shadow, y en este caso va a ser, como ya sabéis, en posición horizontal 10 píxeles y en la posición vertical otros 10 píxeles. Se nos verá la sombra. Vamos por tanto al navegador y vamos a ver cómo queda nuestra sombra en nuestro contenedor. Aquí tenéis la sombra de color negro, como se nos ve en posición horizontal y vertical en nuestro contenedor de color amarillo. Vamos a por el siguiente ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es añadir un color a la sombra. Por tanto,
seguimos utilizando un contenedor con un texto determinado y luego vamos a nuestra etiqueta style donde damos el CSS3 y aquí lo que vamos a hacer es al div darle, como ya sabéis y ya hemos indicado en el anterior ejemplo, creamos nuestro contenedor. Para ello le damos un width, un ancho, un height, un alto, un padding y luego el background color para que se nos pueda ver en el navegador. Y luego ya le aplicamos la propiedad box shadow. Acordaros, primer parámetro para la sombra vertical, digo horizontal, perdonar, para el siguiente parámetro de 10 píxeles va a ser para la vertical y luego ya después le damos otro parámetro más que va a ser el color de la sombra y le vamos a dar un color gris. Por tanto, vamos al navegador y vamos a ver el efecto de ese color en nuestra sombra. Y aquí tenéis la sombra de color gris. Si antes la teníamos negra, ahora la tenemos gris la sombra. Vamos a por el siguiente. En este caso lo que vamos a hacer es añadir un efecto de desenfoque a la sombra. Así que no hay nada más que decir. Seguimos con el contenedor. Un width 300 píxeles, un height de 100 píxeles, un padding de 15 píxeles, el background color amarillo que estamos utilizando y luego después vamos a la propiedad box shadow, que es la que nos importa. Aquí lo que hacemos es darle el cuarto parámetro, que va a ser el desenfoque. Como veis es parecida, los parámetros son iguales, por no decir parecidos, a la propiedad shadow text, es lo mismo. Volvemos a refrescar. Primer parámetro sombra horizontal, segundo parámetro sombra vertical, siguiente parámetro el 5 píxeles va a ser el que vamos a darle el desenfoque y luego ya el color. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Aquí, como veis, se ve el desenfoque de nuestra sombra. Continuamos con el siguiente ejemplo. Aquí tenéis el siguiente y en este caso lo que vamos a hacer es ver cómo se puede utilizar también para añadir sombras en las pseudoclases before y after. Para ello utilizamos un contenedor con ID box shadow y dentro de él va a haber una imagen determinada y vamos a dar estilo a esa imagen también, no solo al contenedor sino a la imagen. Para ello nos vamos a nuestro estilo y aquí tenéis que a nuestro contenedor con ID box shadow le vamos a dar una posición relative y luego le vamos a dar un box shadow con las siguientes propiedades: un píxel, 2 píxeles, 4 píxeles y un color. Luego le vamos a dar un padding de 10 píxeles y un background white. Luego a la imagen le vamos a dar un width de 100 píxeles, de 100%, perdonar, un border de un píxel solid y un color determinado y un border style insert. Y luego después vamos a colocar la pseudoclase after y a ella le vamos a dar un content, una posición absolute, un z-index -1. Luego le vamos a dar un box shadow de 0, 15 píxeles, 20 píxeles y un color determinado. Un width de 70%, un left del 15%, un height del 100 píxeles y un bottom de 0 píxeles.
Vamos a ver este tipo de efecto que va a generar en el contenedor y en la imagen, en el navegador. Y aquí tenéis cómo quedan los bordes de la imagen. Vamos a por el siguiente y último ejemplo, y aquí lo que vamos a hacer es usar Box Shadow propiedad para crear tarjetas de papel. Para ello vamos a utilizar un div con clase Polaroid, una imagen que va a ser la misma que en el anterior ejemplo, a la que le vamos a dar un style de un width del 100%, como veis aquí dentro de la etiqueta img. Luego utilizamos otro contenedor con clase container y dentro de él utilizamos una etiqueta p con un texto determinado. Cerramos el div interno, en este caso el de la clase container, y luego cerramos el div principal. Vamos por tanto a nuestro estilo, vamos a ver qué tipo de propiedades le hemos dado de CSS a nuestros contenedores. De momento, al contenedor con clase Polaroid le hemos dado un width de 250 píxeles, un box shadow con un color determinado. En este caso hemos dado 0, 4 píxeles, 8 píxeles y luego 0, y luego después un color, y luego le vamos a dar otra sombra más. Vamos a darle dos sombras, le vamos a dar dos sombras y luego un text-align center. Después ya a nuestro div de clase container le vamos a dar un padding de 10 píxeles. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado de nuestro efecto. Aquí veis el efecto tarjeta, como superponiendo dos contenedores y dándole dos sombras, como le hemos dado, queda, como veis, como si fuera un efecto tarjeta. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y la semana que viene seguiremos con el siguiente. Hasta entonces, que os vaya bien y nos vemos la semana que viene.